El domingo pasado les hablé acerca de lo que debería significar Pentecostés para la Iglesia del Señor. Hoy voy a hablar sobre Pentecostés como una necesidad. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia bajo la influencia del verdadero poder pentecostal. Muchas cosas se han hecho y muchas cosas se han dicho para tratar de aplacar la búsqueda de la llenura del Espíritu, argumentando que era solo para el tiempo de los apóstoles, y vimos que estaban totalmente equivocados estos argumentos. Hoy vamos a ver por qué es una gran necesidad esta experiencia pentecostal. Y vamos a exponer también algunos falsos argumentos de aquellos que se oponen, y quiero darles respuestas bíblicas para eliminar esas enseñanzas erróneas, ya que la Biblia justamente es la base de nuestra profesión de fe. Distingue la Biblia entre la salvación y el bautismo del Espíritu Santo como dos experiencias completamente distintas. Veamos en primer lugar algunos argumentos, por favor. Lamentablemente se ha hablado mucho y mucho se ha discutido, pero aún hay algunos enseñadores que no saben distinguir entre experiencia del nuevo nacimiento y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ellos plantean que, por ejemplo, todos aquellos que han nacido de nuevo ya han sido bautizados con el Espíritu Santo, como si fuera la misma experiencia. Confunden la experiencia de el Espíritu cuando bautiza en el cuerpo, que es la iglesia, con el bautismo del poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, allí habla que el Espíritu bautiza a todos en el mismo cuerpo. No está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Dice el texto que a ambos pueblos, a judíos y a gentiles, los bautiza para que todos formen un mismo cuerpo. Es decir, que todos, porque el término bautizar inclusive significa teñir, todos fuimos teñidos con el Espíritu Santo, todos aquellos que pertenecen a la iglesia, para que todos tengamos el mismo Espíritu de Dios. Los discípulos, otro argumento que ellos presentan, dicen que no eran convertidos ni nacidos de nuevo antes del día de Pentecostés. ¿Escuchó? Otro argumento que anda por ahí dando vuelta. Dicen que los discípulos no eran convertidos ni nacidos de nuevo antes del día de Pentecostés, que fueron salvados y fueron bautizados ese mismo día. Estos argumentos sugieren que entonces no se debe ni se puede recibir más nada, que la salvación es una única experiencia, que allí recibió todo lo que se esperaba recibir. Lo único que produce este tipo de cristianismo son discípulos débiles, frágiles, endebles, que cualquier lucha que les toca pasar los termina aniquilando. Esto es como morirse de hambre y que nadie le avisó que usted era rico y que le habían depositado en una cuenta bancaria una suma millonaria. Nadie le dijo que tenía que aceptar esa herencia y que tenía que recibirla. Y usted murió de hambre. Resulta que usted era millonario. Es lo mismo. Es como si usted fuera un auto de alta gama. ¿Qué auto le gusta? Pero no tiene combustible. Así son estos cristianos que le dicen que usted es hijo de Dios, pero no hay más nada que recibir. Quédese tranquilo que usted ya recibió todo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuánto le gustaría saber lo que dice la palabra del Señor? La Escritura enseña que nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu Santo en su vida. En Juan capítulo 3, versículo 5, que habla de la experiencia del nuevo nacimiento, Jesús a un doctor de la ley le dice en Juan 3:5, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo,
que a menos que nazcas del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que nacemos de nuevo por la palabra. La palabra es la que limpia. Cuando uno está siendo confrontado por primera vez ante una predicación, uno se ve absolutamente sucio. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo hablándonos. Y cuando la presencia de Dios viene sobre nuestra vida y nos confronta la palabra, la respuesta inmediata de nuestro espíritu es que adentro estamos sucios, que no merecemos ni su gracia ni su misericordia, lo que merecemos ser juzgado y condenado para ir al infierno. Eso es lo que uno cae bajo convicción de pecado. Y adentro hay algo que clama por un Salvador, clama por salvación. Y la palabra es la que hace todo ese trabajo. Por eso dice que debemos nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu. Son dos cosas necesarias. La predicación, pero bajo la influencia del Espíritu Santo, que da vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo se confronta con nuestro espíritu, porque acuérdese que usted es espíritu, alma y cuerpo, pero cuando usted está en pecado, su espíritu está muerto. Y permítame decirle y ser franco, cuando usted está muerto, no siente nada. No siente nada. ¿Nunca le pasó a alguien que dijo, hoy fui al culto y no sentí nada? Y usted puede agarrar un cuchillo sobre un cadáver y pegarle un par de puntazos y no va a sentir nada, ni va a gritar. Así es toda persona que está muerta en su pecado. No siente absolutamente nada, pero cuando se enfrenta al poder del Espíritu Santo, lo vivifica. Así que en esta noche hay poder del Espíritu Santo para que vuelvas a vivir. Dice la palabra del Señor que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria al Señor. Así que leemos también en 1 Corintios 12:3, tampoco nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. La versión 60 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo a la hora de la salvación. Todo aquel que ha sido salvo le dijo a Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida. El Espíritu Santo es el único que puede hacer que te rindas a Cristo y le digas de ahora en más, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Es el único que lo puede hacer. El Espíritu Santo no trabaja para nadie, sino para Cristo. El Espíritu Santo no engrandece a ninguna persona ni a ninguna institución. El Espíritu Santo está en esta tierra para glorificar, para hablar, para enseñar acerca de Cristo a las personas. Por eso en esta noche el Espíritu Santo te quiere ayudar a que le digas, allí donde estás hoy, con la expectativa que tienes en tu corazón, puedes decirle, ahora mismo Jesucristo, sé tú mi Señor. Quiero que tú seas mi dueño, quiero vivir para ti. Si todavía nunca se lo dijiste, o si se lo dijiste y no cumpliste, el Espíritu Santo te puede ayudar a cumplir con la palabra y ser un hombre, una mujer de palabra y decir, si eres mi dueño, de hoy en más quiero vivir para hacer tu voluntad. La Biblia nos muestra que los discípulos entonces eran bien salvos antes de la experiencia del día de Pentecostés. En Juan 15:3 Jesús había declarado lo siguiente, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, que los discípulos habían pasado de muerte a vida, de haber estado sucios en sus pecados y delitos, ahora estar limpios por la palabra. Lo dijo Jesús, ustedes están limpios. No necesitan limpieza, ya están limpios por la palabra. La palabra los limpió, los purificó. En Juan 17:8 leemos que Jesús oró acerca de los discípulos lo siguiente, 17:8. Porque las palabras que me diste, yo les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Fíjese, recibieron, creyeron.
Anteriormente Jesús había enseñado en Juan capítulo 3, verso 18, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Es decir, que si los discípulos ya habían creído en Él, habían recibido la palabra, ya no estaban más bajo condenación. Habían creído en Él. El que en Él cree no es condenado. Agrega Juan, dice, mas el que en Él no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Y en Juan 3:16 añade, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, los discípulos creyeron, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que los discípulos, al creer en Jesús, tenían vida eterna. En Juan 17:3 dice la palabra, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gloria a Dios. Es decir, que los discípulos conocieron a Jesús, habían creído en Él, por lo tanto gozaban de vida eterna. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida. Porque hoy, ¿cómo lo conocemos a Jesús? No es por una aparición. El Espíritu Santo nos dice que Jesús se puede conocer a través de la palabra. En el principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo era Dios, es decir, que la palabra es Dios. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere conocer a Jesús? Lea la Biblia. Porque leyendo la Biblia es que lo conocemos a Jesús como verdaderamente es. Eran salvados, eran salvos. Juan 5:24, algunos lo saben de memoria, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, ellos habían oído la palabra, y cree al que me envió, reitero, Jesús mismo dijo que ellos habían creído, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos tuvieron ya esta experiencia? Inclusive se vieron a sí mismos como pecadores. En algún momento hasta Pedro cae de rodilla ante Él y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Necesitados de perdón, el Señor los perdonó. Habían dejado todo para seguirle. Fueron escogidos por el Señor. Dejándolo todo, le siguieron, dice la palabra. Se les confirió a ellos poder para predicar y echar fuera demonios, e inclusive el Señor agregó algo, y si lo quiere anótelo, Lucas 10:20. Regocíjense, porque ellos habían venido con una experiencia enorme de haber expulsado demonios, decía, pero no se regocijen por eso. Lucas 10:20. Regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Todo salvado, su nombre está escrito en los cielos. Pregunto, ¿Jesús permitiría que unos incrédulos, perdidos, predicaran el Evangelio, expulsaran demonios y sanaran enfermos? ¿Se da cuenta cómo algunos argumentos se caen cuando empezamos a examinar la palabra del Señor? La obra del Espíritu Santo es fundamental para la salvación. A través de la fe en Jesús y la obediencia a sus enseñanzas, los discípulos ya habían experimentado la salvación y tenían íntima comunión con Jesús y con Dios. Pero el Señor sabía que sería imposible que ellos llevaran a cabo la tarea que Él le estaba delegando de ser testigos oculares de la resurrección de entre los muertos sin el poder del Espíritu Santo. Fue por eso que para continuar la obra en la tierra, a través de la iglesia, era necesario que el mismo poder, la misma unción, el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús, también ungiera a sus seguidores, a sus apóstoles, a todo aquel que es discípulo del Señor. Ese Espíritu que lo ungió y lo capacitó para cumplir su propósito divino, ahora iba a llegar para llenarlos y capacitarlos. Así que vayamos a la tercera verdad. Veamos su mandato.
Una cosa es cuando uno pone el hierro en la fragua. Otra cosa muy diferente es cuando ya parece que el fuego está dentro del hierro. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No es solamente estar en cultos de fuego. Él quiere que te lleves el fuego adentro de tu corazón y donde estés enciendas aquello que están apagados. ¿Cuánto me dicen amén a esto? Es por eso que a pesar de ser salvos, el Señor les manda. Lucas 24:49. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Yo sé que los comisioné y ustedes quieren salir disparando para hacer la obra, pero no, a ustedes todavía les falta algo. Le está hablando de una segunda experiencia. Le está hablando de algo que es fundamental para ser eficaces en su ministerio. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Te está haciendo falta esa experiencia? Sos salvo. Sos salvo. Tu nombre está escrito en el cielo. Fuiste perdonado. Pero el Señor le está diciendo, pero todavía a ustedes les falta algo. Los apóstoles, inclusive cuando ellos ya estaban como iglesia constituidos, y se largó una gran persecución contra los cristianos porque habían matado a Esteban, empezaron a perseguir a todos los del camino, así se le llamaba a los cristianos. Y dice la Biblia que Felipe descendió para predicar en Samaria, porque donde iban los cristianos siendo desparramados, allí abrían la boca para predicar el Evangelio. Felipe desciende a Samaria y les predica a Cristo, dice en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y como resultado de esa predicación dice que hubo gran gozo en aquella ciudad, porque claro, al recibir el Evangelio y notar que sus pecados tenían el poder de ser perdonados, había algo maravilloso que estaba ocurriendo en la vida de estas personas. Inclusive dice que fueron bautizados en aguas como respuesta a la predicación, al arrepentirse de sus pecados. Es más, hubo sanidades, hubo milagros e inclusive hubo liberación de muchos que tenían espíritus inmundos. Pero cuando la iglesia se anoticia de esto tan maravilloso, parece que hicieron un balance, un análisis y le dice, pero les falta algo. Les falta algo todavía, pero ¿qué le falta si tienen salvación? Si el Señor obró sanidades, si hubo milagros, si hubo liberación, hubo bautismo en las aguas, ¿qué más falta? Hechos capítulo 8, verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron entonces allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué les faltaba entonces? Ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te falta esta experiencia? Le faltaba a ellos ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Eso es otra historia. Pero se ve que cuando los apóstoles vinieron por la imposición de las manos de ellos, los samaritanos, creyentes, discípulos, recibían el Espíritu Santo. Es decir que también se puede recibir el Espíritu Santo a través del ministerio de la imposición de las manos. Enviaron a Pedro y Juan, dice la palabra. Le hacía falta, la experiencia de salvación la tenían. Le hacía falta la experiencia pentecostal. Tenían la necesidad de que Pentecostés se haga una realidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente a la salvación. Antes de ser bautizado en el Espíritu Santo hay que ser salvos. Si no, es imposible. Esta es una experiencia que transforma tu vida como creyente, como hijo de Dios. Es muy diferente el antes y el después
de una persona que ha sido bautizada en el poder del Espíritu Santo. Aún como creyente, como hijo de Dios, usted me dice, pero pastor, yo tengo el gozo del perdón, sé perfectamente que todos mis pecados fueron perdonados, sé tantas cosas que estoy lleno de gozo, de alegría, y les hablo a la gente, pero no, escuche, cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, hay un antes y un después, inclusive después de esa experiencia. Es por eso que el Señor le está diciendo, les falta algo, pero tienen que quedarse hasta que sean investidos con poder de lo alto. Esta experiencia es la que debe recibir todo creyente, todo hermano que ha sido consagrado, que se ha dedicado al Señor y que se ha rendido a Él. Aquellos creyentes que no buscan obedecer este mandato se verán restringidos en su andar cristiano. Aclaro algo por las dudas porque algunos tienen un mal concepto de esto. Yo he escuchado y sé que algunos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo para no pecar más. El Espíritu Santo no es un antídoto para no pecar más. Es poder para testificar. Es poder para recibir una audacia y un arrojo para testificar de Cristo. Porque hay una realidad que te hace vivir el Espíritu Santo y es la realidad de que Cristo está vivo porque Él fue el que te bautizó con el Espíritu Santo. Pero no es que te da un antídoto para no pecar, no se confunda. Peca el que quiere. Repito, peca el que quiere. Una vez que usted fue libre del pecado, porque Cristo los libertó de la esclavitud del pecado, después usted como creyente peca cuando quiere, porque ya es por su propia voluntad que quiere hacerlo, o peca sin saberlo, pero no es que el Espíritu Santo le va a prohibir pecar, no, Él puede ayudarlo y puede librarlo de algunas situaciones, pero el pecar está en nuestra voluntad. No es que si uno no recibe el Espíritu Santo va a perder la salvación. Repito, no es que si no recibís el Espíritu Santo, perdés la salvación, no. Porque fuimos salvos por el Espíritu y Él nos acompaña siempre. Pero una cosa es estar equipado con todo lo que Dios tiene para darnos y nos entrega, con las manifestaciones sobrenaturales para poder ser eficiente en la tarea de la predicación del Evangelio, y otra cosa es estar limitado, carente de poder. En Hechos 1:4 leemos, Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Jesús dice, les mandó. ¿Qué entiende usted cuando dice mandó? Cuando alguien te manda, es un mandamiento. Les mandó a sus discípulos que esperasen la promesa. No había una opción. No era si tenían gana o no. No era si siento o no. El bautismo del Espíritu Santo es un mandato, es un mandamiento. Así como el Señor les mandó a sus discípulos, también te manda a ti en esta noche a que recibas el poder del Espíritu Santo. Esta palabra es un fuerte mandato, una orden. Note que no es sugerencia ni opción, sino es un imperativo, una circunstancia ordenada, mandada. Les mandó. El bautismo en el Espíritu Santo entonces es una experiencia que debe ser buscada como creyente después de la salvación en forma consciente. Usted tiene que estar consciente en esta hora de decirle, Señor, hay algo que todavía no he recibido, hay algo que todavía me falta y necesito recibirlo. En Lucas capítulo 11, versículo 13 dice la palabra, pues si ustedes, que son malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, con mucha razón el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si le pedís el Espíritu Santo, Él te lo va a otorgar, te lo va a dar. El bautismo del Espíritu Santo entonces es una experiencia imprescindible para todo creyente que busca vivir una vida plena y efectiva en el Señor.
No basta solamente con tener salvación, es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo que nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios con poder y con eficacia. No podemos conformarnos cuando Dios tiene esto tan grande y tan poderoso para nosotros. ¿Qué pasa si usted dice, yo no quiero eso? Yo no quiero ese poder. Yo ya me conformo con la salvación y listo. ¿Qué pasa si nos conformamos con eso nomás? Bueno, hay algo que en Apocalipsis capítulo 3, el Señor habla de una iglesia tibia. El Señor le dijo a esta iglesia, ojalá hubiese sido fría o caliente, pero porque eres tibia, te vomitaré de mi boca. Es decir que el agua tibia es como que causa una sensación tan fea que uno quiere vomitar. Eso es lo que le produce al Señor cuando ve a iglesias y a personas que no quieren recibir lo que Él tiene preparado para darles. Eso es lo que le causa cuando Él ve a un cristiano carente de poder, tibio, que no quiere buscar lo que el Señor ha preparado para él con tanto amor. Entonces, no podemos conformarnos con una fe tibia, limitada. Debemos buscar activamente esa promesa del Padre que nos equipará con dones sobrenaturales y nos llevará a una mayor intimidad con Dios. Dios te quiere dotar de poder para que puedas ser eficiente en la tarea de la predicación del Evangelio. Para que cuando te enfrentes a alguna situación donde no está el pastor, no está el anciano, no está el obrero, usted sepa que el Señor le capacitó con dones sobrenaturales para hacer la obra. Porque en el Antiguo Testamento era el sacerdocio el único capacitado para poder realizar la tarea espiritual. Hoy en el Nuevo Testamento todos somos reyes y sacerdotes. Y tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo para operar su gracia donde quiera que estemos. ¿No sabéis, dijo Pablo a los Corintios, que somos templos del Espíritu Santo? Donde usted se mueve, tiene que estar activo el poder con los dones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Entonces no hay excusa para ignorar este mandato, pues la promesa está disponible para aquellos que lo buscan con sinceridad y con fe. Que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestro interior y nos lleve a una vida transformada y fructífera en el Señor. No permitamos que nuestra iglesia sea una iglesia fría. ¿Cuánto quieren una iglesia que arda en el poder del Espíritu Santo? Bueno, usted es parte integrante de esa iglesia. Mire lo que le voy a decir para que usted sepa cómo somos. Usted hoy se sorprende cuando hay un hermano acá adelante que levanta la mano y dice ¡Gloria a Dios! En medio de una predicación. Dígame si miento. Lo miran todo como un bicho raro. ¿Qué le pasa a este hermano? Resulta que el otro está gozoso diciendo gloria a Dios porque hay una palabra que le tocó. Eso antes era normal. A ver, ¿cuántos hermanos antiguos hay? ¿Eso no era normal? Que uno esté en la predicación y diga ¡Gloria a Dios! Y estaba gozoso y bueno, porque el culto lo hacemos entre todos. Uno dice, pero el otro tiene que responder. Y dice, gloria a Dios. Pero hoy usted diga gloria a Dios y tú, ¿qué le pasa? Shh, hermanos. Ni los bautistas son más así. Perdón a los bautistas, ¿no? Porque hoy hasta los bautistas están buscando el fuego del Espíritu Santo. Y dice, queremos ser pentecostales. Pero eso depende de cada uno. Hoy te da vergüenza levantar la mano. Hoy te da vergüenza caer de rodillas ante Dios. Cosa que antes era normal. Lo que pasa es que esa iglesia que le estoy hablando ardía en el poder del Espíritu Santo. Pero eso está en cada uno. Usted puede arder en el poder del Espíritu Santo y sé que Dios lo está haciendo arder en este momento. Hay algo adentro suyo que quiere explotar y decir gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Es interesante ver que es un mandato de parte del Señor. Y eso nos lleva a la última verdad.
que quiero que usted note las señales de esta experiencia. La señal inequívoca del nuevo nacimiento, de la salvación, ¿cuál es? ¿Cómo uno sabe que uno es salvo? ¿La Biblia habla de esto? Sí, porque el Señor quiere que tengamos claridad con esto. Y Él nos da una señal de la salvación. Usted puede saber ciertísimamente si usted es salvo. ¿Quiere saber cuál es esa señal? ¿Quiere saber cuál es esa señal? Bien, gloria a Dios. Bueno, esa señal está en 1 de Juan, capítulo 3, verso 14. 1 de Juan, capítulo 3, verso 14. Mire lo que dice el apóstol Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, fuiste salvo. Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, mas ahora tienes vida, la vida del Espíritu Santo, porque amamos a los hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay aquí que aman a sus hermanos? ¿Cuántos aman a sus hermanos? No me convencen, hermano. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Bien. Es interesante esto, ¿no? Porque dice después, punto y seguido, el que no ama permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. ¿Sabía esto? De repente, cuando sos salvo, te invade un amor. No es tuyo. Te invade un amor que antes no tenías por tus hermanos. Lo podés mirar a la cara al hermano y decir: hermano, te amo en el Señor. ¿Vio que viene alguien que a usted no lo conoce y lo pega un abrazo? Y no se sorprende usted y dice: ¿y este quién es? Es un hermano que te ama, porque te vio y te ama. Pero yo no le regalé nada, no le invité a casa, pero te ama. Te ama con el amor de Dios. Te ama. ¿Cuántos sienten esto? Es un amor de Dios. Dígame si no es lindo entrar a una iglesia donde te aman. No se quiere ir más usted. Y le pegan un abrazo que lo dejan medio tartamudeando, ¿no? Y le sacan polvo de la espalda. Dice: qué lindo es estar en una iglesia así, donde el amor se exterioriza, te aman de verdad. Se apodera sobre ti un amor sobre los hermanos de la iglesia y comienza a preocuparte por ello. Te comienzas a preocupar, porque el amor te lleva a preocuparte, y cuando no lo viste en el culto, ya estás preocupado. ¿Qué le pasará? Entonces por ahí te manda un WhatsApp, te manda un mensaje. El amor te hace preocupar. Cuando uno no se preocupa, algo por ahí está pasando dentro nuestro. Y yo le digo, ¿y sabe lo que es? Es el egoísmo. Porque vivimos todo el día pensando ¿para quién? Para uno mismo. Para uno mismo. Dios quiere librarnos de nosotros mismos. Dios quiere liberarte de tu egoísmo. Por eso Él hace muchas cosas para librarnos de estas cosas que tienen que ver con nuestro egoísmo. Por ejemplo, una de esas cosas tiene que ver la ofrenda. La ofrenda, ¿sabe qué es? Para ayudarte a librarte del egoísmo, del cocodrilo que tenés acá dentro del bolsillo. Que para gastar para vos no tenés problema, pero para dar para la obra del Señor, pero estos son ladrones. Te quieren saquear. Cuando vos cambies eso, es porque fuiste librado del egoísmo. Del egoísmo. Cuando seas librado del egoísmo, Dios te va a recontra bendecir. Pero mientras el egoísmo esté vivo y activo, vas a ser un pobre, miserable, desnudo, como dice la palabra del Señor, y no vas a salir de ese estado. Pero cuando te preocupás, es porque algo te está pasando y usted dice: pero yo no sé cuánto de los que están acá reunidos les pasaba, ¿no? ¿Cuántos de ustedes odiaban la iglesia? ¿Cuántos de ustedes pasaron por acá y tiraron un cascotazo acá arriba? ¿O dijeron alguna cosa que hoy dice: ¿qué? Yo dije esto. Y hoy está acá adentro. Yo una vuelta me encontré con uno y dice: pastor, ¿usted sabe cuántos ladrillazos tiré arriba
del techo del templo, hoy estoy acá adentro, me decía. Y me da vergüenza. Bueno, pero te amamos en el Señor. El Señor que te perdonó, también nosotros te perdonamos y ahora sos parte de la iglesia del Señor. Y se sentó, estábamos en el culto y empezaron a caer ladrillazos. Y decía, yo no soy. Cuando esto sucede, ¿sabe qué pasa? En la salvación se apodera en ti la necesidad de disfrutar, de exprimir la comunión. Por eso es que el culto dura 1 hora, pero la comunión dura 2 horas. Usted no se quiere ir. Quiere hablar con uno, con otro, preguntarle cómo le fue, cómo le va, porque ahora está interiorizado en su situación. Y claro, el culto termina a las 9, pero llegamos a casa a las 11, a las 12. ¿Y qué pasó? Estuve con los hermanos. ¿Estás seguro? Sí, estuve con los hermanos, porque hay algunos que son por ahí celosos y dicen, ¿dónde anduvo esto? ¿Dónde anduvo aquella? Y resulta que está disfrutando de la comunión unos con otros. Se queda en el culto, atiende a los hermanos, ora por los hermanos, disfruta de los hermanos, disfruta de sus hermanos. ¿Cuánto disfrutan de sus hermanos? Los disfruta. Ahora el que termina el culto y sale disparado como que se puso la leche en el fuego y se acordó. Es porque no disfruta de la comunión. Lo que pasa es que el otro día tengo que trabajar. Mentira. No disfrutar de la comunión. Porque llega a casa y te pone a ver cosas que se te pasa 3 o 4 horas mirando en la televisión. Cada vez tomás más cargas horarias por causa de los compromisos asumidos por ocuparte en las actividades de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que agarra a tu esposa y te pregunta, ¿tanto tenés que ir al culto? ¿Tantas horas tenés que ir a la iglesia? Ahora, antes iba miércoles, sábado y domingo, ahora tenés que ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo que pasa es que el lunes tengo con las hermanas, el martes tengo esto, el miércoles la oración, el jueves el seminario, y no quiero faltar, quiero estar con mis hermanos. Es decir, que va sumando carga horaria, pero esa carga horaria antes se la rendía a otra cosa. Ahora tenés un Dios al cual adorar y rendiste tu vida a Él. Antes la tenía rendida a Satanás y la usaba para hacer cualquier barbaridad, cualquier cosa improductiva, cargando tu vida de pecado. Hoy con todos tus miembros y con todo tu tiempo lo estás rindiendo al Señor de tu vida. El que no ha nacido de nuevo no entiende estas cosas. Pero los otros quieren estar en todos los programas de la iglesia, en todos los encuentros quieren estar. La plata que antes invertía en el mundo y se la robaba, ahora la quiere invertir en las cosas de Dios. Dejo ahí el tema del dinero. Pero el que no tiene a Cristo y no ha nacido de nuevo, no entiende al que sí ha tenido una experiencia sobrenatural del nuevo nacimiento. ¿Por qué será que hoy tantos creyentes no quieren congregarse? Lo que pasa es que vi por internet, por YouTube, que no hay que congregarse. ¿A quién escuchaste? ¿A Satanás? ¿Al diablo? No operar a un pastor con corbata y todo. Ese es un diablo. ¿Quién quiere que no te congregues? A ver, dígalo. Ellos quieren ahora permanecer anónimos. No quieren compromiso con servir. Y para colmo, siempre van a encontrar maestros que le digan a su carne lo que ellos quieren escuchar. Maestros fraudulentos, dice la palabra del Señor. 2 Timoteo 4:3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán a maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque los quiero vacunar. Porque está saliendo por internet y por cualquier lado que no hay que congregarse más, que está bien, que no hay que ofrendar ni diezmar, que no hay que todo lo podemos hacer online, que todo lo que podemos hacer vía internet. Eso es diabólico, porque la salvación es como que te impulsa y te presiona a que estés con tus hermanos, porque amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. El diablo, si puede, va a hacer que pierdas la salvación. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En qué? Amamos a los hermanos. Si usted ama a los hermanos, necesita estar con sus hermanos.
¿Cuál es la señal inequívoca del bautismo del Espíritu Santo? Es hablar en nuevas lenguas, si bien es una señal inicial, es decir, es el principio. Los 120 en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu Santo, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Esto de la nueva lengua no lo inventamos nosotros, no lo inventó la iglesia pentecostal. Esto fue obra del Señor. Algunos tienen problema con el tema de hablar en lengua. Bueno, tienen problema con el Señor entonces. Porque esto no lo inventamos nosotros. Es algo que Dios lo quiso hacer así, de esa forma. Los samaritanos, cuando recibieron el bautismo, dice que les imponían las manos a los apóstoles y ellos recibían el Espíritu Santo. Y dice que Simón vio que por la imposición de manos algo pasaba, porque se ve que hablaban en lengua cuando Pedro y Juan les imponían las manos. Y él ofreció dinero para tener el mismo poder, porque era un brujo, convertido ahí al Evangelio o no convertido, y estaba siendo medio colaborador de Felipe. Pero el Espíritu Santo usó a Pedro para discernir el estado espiritual en el cual estaba esta persona. En casa de Ananías, cuando Pablo se convierte, era Saulo de Tarso, dice Hechos 9:17 que entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, fíjese de vuelta la imposición de mano, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, fuiste salvo, tuviste la experiencia de salvación, te falta algo, que seas lleno del Espíritu Santo. Cuando a usted le falta algo, no está completo. Y por algo Dios dice que te falta algo, por algo dice que te hace falta vivir lleno del Espíritu Santo. Y usted dice, sí, yo me acuerdo que una vuelta recibí, pero ni me acuerdo cuándo fue. Y bueno, es como si no hubiera recibido. Lo que usted necesita es una renovación del bautismo del Espíritu Santo. No es esto del pasado. Usted tiene que vivir lleno del Espíritu Santo todos los días. Todos los días. En casa de Cornelio, dice en Hechos 10, mientras él aún hablaba, es decir, Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al Señor. Amén. Se ve que Pedro predicaba largo también. Y el Espíritu dijo, antes que me arruine la cosa, voy a caer. Y descendió sobre lo que oía en el discurso. Los discípulos en Hechos 19 dice, y habiendo Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se da cuenta? La evidencia de ser bautizados en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. En Corinto, Pablo escribiéndole, dice el capítulo 14, verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Quiero que ustedes todos hablen en lengua. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para la iglesia que reciba edificación. Y el capítulo 14, verso 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, que Pablo hablaba mucho en lengua. La promesa a todo aquel que en él cree, dice Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto creen? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Nosotros creemos y entendemos y enseñamos, según la Escritura, que todo aquel que recibe la experiencia y el bautismo del Espíritu Santo, o es lleno del Espíritu Santo, habla en otras lenguas. Dice, según el Espíritu le da que hable. Puede hasta inclusive llegar a profetizar, es decir, dar un mensaje inspirado por el Espíritu. Pero esto es solo el comienzo, es una puerta que se abre para entrar a vivir una vida extraordinaria de servicio al Señor y de servicio al prójimo. ¿A qué edad se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted ya es muy viejo para recibir el bautismo? Usted dice, no, pero yo no tengo la edad todavía, no soy mayor. No, todos pueden ser llenos del Espíritu Santo. La promesa en Joel dice,
la promesa es para los niños, la promesa es para los mayores, inclusive para los viejitos. Dice, van a ser tan llenos del Espíritu Santo que le daré sueños de Dios. Sus hijos van a ser tan llenos que hasta van a profetizar. Para todos cuanto el Señor llamare, para todos es la promesa de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto me dicen amén a esto? Entonces, hay dos experiencias para ti en esta noche. Número uno, la experiencia de salvación. Si Jesucristo todavía no es Señor de tu vida, escúcheme, si todavía Jesucristo no es Señor de tu vida, y te lo clarifico por las dudas, porque si no, no me entendés. Si todavía haces lo que querés, si todavía con tu vida haces lo que querés, necesitas la experiencia de salvación. ¿Me escuchó? ¿Se entendió? Cuando uno dice, con mi vida hago lo que quiero, es porque no sos salvo. Porque el creyente vive para hacer la voluntad del Señor. Si no es así, en esta noche puedo decirle, Jesucristo, me rindo a ti. Quiero que tú seas el dueño de mi vida. Y no me importa si hace 20 años que venís a la iglesia. Si todavía no pasa eso, todavía no sos salvo. Quiero que se entienda, porque yo un día voy a dar cuenta de esto que estoy diciendo. ¿Se entendió? No importa el tiempo que hace que estás en la iglesia. No importa, hijo de quién seas. Hasta podés tener un cargo y hasta podés ser pastor, evangelista o lo que sea. Si todavía vivís haciendo lo que querés y no estás rendido a Cristo, te falta experimentar la salvación. Inclusive si enseñás de Dios. Nicodemo enseñaba de Dios, era un teólogo. La gente le hacía reverencia. Jesucristo le dice a Nicodemo, una cosa te falta, Nicodemo, nacer de nuevo. Esta noche podés salir de este lugar, cuando salgas de esa puerta, salvo. Depende de tu rendición a Cristo. Si todavía no sos salvo, podés ser salvo. Si te has apartado del Señor y vivís derrochando todo lo que Dios te ha dado, porque pródigo significa derrochador. Si estás lejos de Él, hoy es el día que puedes retornar a la casa de tu Padre. Hoy es el día. Si Dios te ha traído en esta noche, porque quizás andas deambulando de un lado para otro, Él te ha traído para que escuches estas palabras. Vuelve a la casa de tu Padre. Vuelve al Señor. Vuelve a Él. ¿Para qué seguir derrochando tu vida, tu tiempo, malgastándote? En la casa de tu Padre, hasta los jornaleros disfrutan lo que vos no podés disfrutar hoy porque estás en una situación horrible, queriendo comer, aunque sea la comida que se le da a los cerdos. Pero vuelve hoy en sí y dile, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno ni siquiera ser llamado tu hijo, pero aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo, traigan el mejor vestido, cámbienle esa ropa harapienta, póngale ropa como si fuera mi hijo, las que son de él, póngasela, póngale un calzado en sus pies porque no tenía calzado. Y hagamos fiesta porque mi hijo era muerto y hoy ha revivido. Se había perdido, pero hoy fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero no se olviden, por favor, póngale anillo, porque el anillo significa de que él es mi hijo. Lo volvió a la posición de hijo. Esta es la noche, donde él nuevamente quiere que vuelvas a ser su hijo, su hija. Depende de quién, de vos nomás. Depende de vos. Si todavía no fuiste lleno del Espíritu Santo, hoy puede ser tu día. El único requisito, ¿cuál es, pastor? Dígalo ya, ser salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Tenés que ser salvo. Y dejar a un lado la incredulidad, porque algunos dirán, no, pero yo no lo merezco, no es para mí, o no entiendo esta experiencia, y empiezan a abrigar dudas, tienen reserva en cuanto a esa experiencia, ¿no será que imitan? Es decir, cuando uno entra en incredulidad, es una puerta que se cierra al obrar de Dios. El otro obstáculo es la falta de entrega. Porque claro, a veces uno quiere mantener el control de todo y a veces que en la vida no se puede mantener el control de todo. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia que demanda expresión.
Imagínese que Dios quiere derramar sobre usted el Espíritu Santo y usted pasa adelante o busca donde sea que está en el asiento y no abre la boca. Dice, si quiere Él bautizarme, que hable por mí. Resulta que el Espíritu Santo no toma tu lengua y habla. No, es uno el que tiene que hablar en lengua. No es que el Espíritu Santo va a hablar por vos. Porque eso sería algo que Dios no hace. O están ahí, ¿no? Por favor, y uno está diciendo, habla, decís algo. Aunque sea alabarlo al Señor. Y esta es una experiencia que se necesita hablar. Hay que atreverse en ese momento a hablar un lenguaje no aprendido, porque no es algo que vos aprendés. Es algo que el Espíritu Santo te da acá adentro, en tu interior, en tu espíritu. Es en tu espíritu, no es en tu mente. En tu interior está ese lenguaje que quiere tomar expresión a través de tu boca. Por eso cuando el Espíritu Santo lo que quiere hacer es tomar para darle la articulación que hay que darle. Pero uno es el que tiene que animarse a hablarla, a las lenguas. ¿Sí? Es uno el que habla esas lenguas. La forma de articular te la da el Espíritu. Nosotros solamente debemos pronunciarla. Y así de fácil es. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a hablar por usted. Usted está en todo el uso de sus facultades. Usted no es que pierde el control. No. Él tampoco impone, sino que te sugiere las lenguas que hay que hablar. No obliga a nadie a hablar en lengua del Señor. Si usted habla en lenguas, es usted quien recibe todos los beneficios que Él preparó para usted. Dios no hablará a través de usted o por usted como si fuera una radio, no. Es usted quien tiene que abrir la boca y expresar las palabras formadas dentro de sí por el mismo Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.